Capítulo 2, el capitán que no le tuvo miedo a Kitania, verano de 1453, hay guerras que terminan con trompetas. Otras, simplemente, se apagan, como una vela que ya no encuentra cera de la que alimentarse. La guerra de los 100 años se moría así, con un estertor largo y polvoriento, en los campos calcinados de Guyena. El verano de 1453 olía a pólvora vieja, a heno quemado, a sudor de caballo y a esa clase concreta de miedo que solo dejan los ejércitos cuando se retiran. En las colinas cercanas a Castillón, los cañones de Carlos VII habían cantado por última vez en una mañana de julio, despedazando a los ingleses con una precisión que olía ya al futuro. Burdeos resistía aún, terca y temblorosa, pero todos sabían que caería antes del invierno. Y, mientras tanto, en los caminos, en los bosques, en las aldeas medio incendiadas, sobrevivían los desechos de aquella guerra interminable. Mercenarios sin amo, desertores ingleses, gascones traidores, soldados franceses olvidados por su rey, bandidos que se pintaban la cara con ceniza para asustar a las viudas. Eran los lobos del fin del mundo. Y, entre ellos, otra criatura caminaba. Una que parecía mucho menos peligrosa. Una muchacha menuda, de no más de 18 años a primera vista, con un vestido sencillo manchado de hilos de colores y un cesto demasiado grande para sus brazos delgados. Llevaba el pelo negro recogido en una trenza descuidada de la que siempre escapaba un mechón rebelde, y una capa parda demasiado larga que le hacía tropezar cada 3 pasos. Cualquiera que la viera pensaría, pobrecilla. Una niña sola en tiempos de guerra. Cualquiera que la viera de noche, en cambio, jamás volvería a confiar en sus propios ojos. Marinette Dupinchen tenía 63 años. Y todavía no había aprendido a caminar sin tropezarse con su propia capa. Mademoiselle. Mademoiselle Marinette, por todos los santos. La voz pertenecía a una mujer enorme, ancha como un horno de pan, con manos rojas de fregar y una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes. Madame Geraldine, la cocinera del puesto de avanzada, agitaba un trapo desde la puerta de la cocina con la energía de quien ha discutido demasiadas veces con demasiados hombres como para asustarse de nada. Marinette levantó la cabeza. Tenía un alfiler entre los labios, otro entre los dedos y una bobina de hilo rojo enredada alrededor de la muñeca como una serpiente menudita. Estaba sentada en el patio, sobre un banco torcido, con un estandarte a medio coser en el regazo. Una flor de lis dorada, mal cosida, bordada por unas manos que podían arrancarle el corazón a un oso, pero no eran capaces de hacer una puntada recta para salvar su alma. «Sí, madame», respondió, parpadeando con esa expresión de cordero perdido que también sabía fingir. «Llevo media hora llamándote, criatura. ¿Estás sorda o estás soñando con algún muchacho?» Marinette se puso roja hasta las orejas, un truco que le costaba, porque su sangre fría tendía a delatarla, se levantó de un salto, pisó el borde de su capa, tropezó con el banco, dejó caer el cesto de costura, esparció medio carrete de hilo por el suelo y aterrizó casi de bruces sobre el estandarte. Geraldine soltó una carcajada que retumbó en el patio entero. «Madre Santa. ¿Cómo es posible que cosas estandartes para el ejército y no te puedas tener en pie?» «Es un don», murmuró Marinette desde el suelo, con una sonrisa tímida y los ojos brillantes. «Tropezarme. Es una habilidad rara. Muy difícil. Requiere años». «Lo creo. Lo creo perfectamente». Geraldine se acercó, la levantó como si pesara lo que un saco de harina vacío y le sacudió la falda. «Te necesito en la enfermería. Han traído a 3 heridos del último choque con los ingleses. Uno está muy mal. El cirujano ya está borracho y los demás aprendices de carnicero no saben coser una herida sin matar al paciente». Marinette asintió, recogiendo deprisa su cesto. «Voy enseguida». «¿Y, niña, sí?» Geraldine la miró un segundo más de lo necesario. Sus ojos, viejos y astutos, se entrecerraron como si tratara de encajar piezas de un rompecabezas que le faltaban. «Tú no eres normal. Lo sabes, ¿verdad?» El corazón de Marinette dio un golpe sordo dentro del pecho. Por un segundo, sus dedos se quedaron quietos sobre la cesta. Por un segundo, escuchó el pulso de Geraldine bajo su garganta, fuerte, vivo, un poquito rápido por el calor del verano, y pensó, con una claridad fría que no tenía nada que ver con la ternura del momento, que podría rompérselo con 2 dedos si quisiera. No quería. Nunca había querido. Pero el monstruo dentro de ella siempre se fijaba en ese tipo de cosas, sin que nadie se lo pidiera. Marinette levantó la cabeza con su mejor sonrisa torcida. «¿Por las costuras feas?» «Lo sé, madame. Soy una desgracia para el oficio». «No, niña, no es eso.
Geraldine le tocó la mejilla con un dedo grueso, casi maternal. Es que coses heridas mejor que el cirujano. Y nunca te he visto comer. Marinette se rió, un sonido nervioso y ligero como un pájaro asustado. Como por la noche. Soy tímida. Geraldine la dejó marchar, pero Marinette sintió la mirada de la mujer clavada en la espalda durante todo el camino hasta la enfermería. Por eso le gustaba tanto aquella cocinera. Por eso, también, sabía que tendría que irse pronto del castillo. Siempre tenía que irse pronto de todas partes. Esa era la condena de no envejecer. Tarde o temprano, alguien acababa por mirarte como Geraldine la miraba ahora. Como si fueras hermosa. Como si fueras peligrosa. Como si fueras un milagro al que no debían acostumbrarse. Lo conoció esa misma noche. La luna era una hoz delgada, casi tímida, escondida entre nubes lentas. El castillo, una ruina noble medio abandonada cerca de Livourne, dormía como dormían todas las cosas en aquella guerra, con un ojo abierto y la mano sobre la empuñadura. Marinette había salido a patrullar. Lo hacía cada noche, sin que nadie se lo pidiera. Decía que iba a buscar agua, o a recoger hierbas para los heridos, o a estirar las piernas. Nadie preguntaba demasiado, porque nadie creía realmente que una costurera frágil pudiera ser un peligro para nada. Pero, en la espesura, Marinette dejaba caer la torpeza como quien se quita un disfraz. Su columna se enderezaba. Sus pasos dejaban de hacer ruido. Su cabeza se inclinaba un grado, oyendo cosas que ningún humano podía oír. Y sus ojos azules, tan azules, se afilaban en pupilas finas como cuchillos. Esa noche, había olido sangre fresca en el viento del oeste. No mucha. Una herida vieja, infectada, removida por la fiebre. Algo humano. Algo solo. Subió por el muro exterior del castillo con una facilidad imposible, los dedos hundiéndose en piedras que no debían sostener nada, los pies seguros como los de una araña, y se asomó a las almenas para escuchar mejor. Y entonces lo vio. A él. Estaba solo en lo alto de la muralla, dándole la espalda al patio. Apoyaba las manos en la piedra como un hombre que no confía del todo en sus piernas. La capa militar le caía desde los hombros de forma desigual, como si se la hubiera puesto deprisa, y bajo ella se adivinaba el peto abollado, la camisa manchada, el cinturón con la espada cuyo pomo brillaba apenas a la luz de la luna. Era alto. Rubio, con el pelo cortado al estilo de los soldados, ni largo ni corto, sucio del polvo del camino. Tenía cicatrices en la mejilla derecha que la luz hacía parecer plata. Y rezaba. Marinette lo notó por el movimiento mínimo de sus labios. Pater noster, qui es in caelis, la oración se le rompía cada pocas palabras. La voz, ronca, no sonaba a un hombre que hablara con Dios. Sonaba a un hombre que hablaba consigo mismo y le ponía a Dios delante para no sentirse tan solo. Marinette debería haberse ido. Era lo prudente. Lo que su padre le habría ordenado. Lo que su instinto vampírico, el viejo, el frío, el que medía cada habitación por las salidas y cada hombre por su cuello, le susurraba con muchísima sensatez. Pero la mitad humana de Marinette nunca había sido prudente. ¿No duermes, capitán?, preguntó, suavemente, desde las sombras. Lo siguiente ocurrió tan deprisa que casi le pareció bonito. El hombre giró sobre sí mismo en un solo movimiento. La espada salió de la vaina sin ruido, ya en alto, ya buscando un cuello. La capa voló a su espalda como un ala oscura. Su rostro pasó del cansancio a la pura disposición a matar en menos de un latido. Marinette no se movió. No respiró. Aunque ella, en realidad, casi nunca necesitaba respirar. Sus ojos azules, todavía contenidos, miraron la punta de la espada con una calma que probablemente no era apropiada en una costurera de 18 años. El hombre la miró. Y dudó. Lo que vio fue una muchacha menuda, pálida, con un cesto colgando del brazo, una capa demasiado grande, una trenza torcida y un alfiler clavado en el corpiño porque se le había olvidado guardarlo. Una niña, prácticamente. Una niña que no tenía por qué estar en la muralla de un puesto militar a las 2 de la madrugada, eso sí. ¿Quién eres tú? Su voz era profunda, pero no agresiva, solo desconfiada. ¿Una espía inglesa disfrazada de costurera? Marinette pestañeó. Y, contra todo pronóstico, soltó una risita pequeña, nerviosa, demasiado humana. Sería una espía espantosa, dijo. Pisó el borde de su capa, casi se cayó, se sostuvo en la almena con un gesto torpísimo y exhaló con una mezcla de disculpa y autoburla. Apenas puedo cruzar un patio sin caerme. ¿Imagina mi carrera cargando secretos de Estado? El hombre la miró un segundo más. Después, despacio, bajó la espada.
No la guardó. Pero la bajó. Para Marinette, eso ya era suficiente. Soy Marinette, dijo. Coso estandartes para el ejército. Y. A veces remiendo heridas. No espío. Solo, ayudo. Marinette ¿qué? Ella vaciló una décima de segundo. Marinette Chen, respondió, eligiendo con cuidado cuál de sus dos apellidos podía ofrecer. Chen era el nombre de su madre. Chen era humano. Chen era seguro. El hombre asintió. Etienne de Montfort, se presentó. Capitán de esta ruina. Hizo un gesto vago hacia el castillo. Marinette, por algún motivo absurdo, sonrió. Una ruina con vistas preciosas, capitán. Él la miró otra vez. Esta vez de un modo diferente. Y Marinette, que había sobrevivido a la peste, a la Inquisición temprana, a 3 ataques de lobos, a un cura demasiado curioso y a la muerte de su madre, sintió que algo dentro del pecho, algo que llevaba décadas sin moverse, daba un golpe pequeño y absurdo. Oh, no, pensó. Esto era exactamente lo que su padre le había prohibido. Pero la guerra es lenta cuando se está muriendo, y los hombres, incluso los capitanes, buscan algo que no se parezca a la sangre para descansar la mirada. Etienne empezó a aparecer. Al principio, fingía coincidencias. Pasaba por casualidad por el patio donde Marinette cosía. Se quedaba un momento para preguntar si los estandartes estarían listos para la próxima inspección. Le pedía agua. Le pedía hilo. Una vez, le pidió que le cosiera un botón de la guerrera, y se quedó allí, de pie, con el pecho desnudo bajo la prenda, mientras Marinette intentaba con todas sus fuerzas no fijarse en cómo el corazón humano de aquel hombre latía a apenas 2 palmos de su boca. Tienes las manos frías, comentó él, suavemente, cuando los dedos de Marinette le rozaron la piel. Mala circulación, mintió ella, deprisa. Cosa de familia. ¿De parte de tu padre o de tu madre? De los dos, respondió, y no era del todo mentira. Etienne sonrió. Tenía una sonrisa cansada, asimétrica, con el lado izquierdo un poco más bajo por culpa de una vieja cicatriz. A Marinette le pareció exactamente la clase de sonrisa que una persona cuerda no debería encontrar bonita. La encontró bonita. Mucho. Y a partir de entonces, las casualidades se convirtieron en costumbres. Por la mañana, ella le llevaba pan recién horneado. Lo amasaba antes del alba, cuando el resto del campamento dormía, usando las recetas que su madre le había susurrado entre tos y fiebre la última semana de su vida. Eran panes pequeños, con corteza dorada y un toque de canela porque Sabine siempre añadía canela para ahuyentar la tristeza. A Etienne le ahuyentaba algo. No se sabía si la tristeza, pero algo. Por la tarde, ella le remendaba la guerrera, las medias, la capa. Cosía mal, demasiado mal para alguien cuya ocupación oficial era coser, y él se reía de ella sin crueldad, con una ternura desconcertada. Eres la peor costurera del reino, mademoiselle. Por eso voy de pueblo en pueblo, respondía Marinette. Si me quedara mucho tiempo en el mismo sitio, descubrirían el fraude. Él reía de verdad cuando ella decía esas cosas. Una risa franca, repentina, que parecía sorprenderle a él mismo. Marinette empezó a vivir para esa risa. Por la noche, cuando todos dormían, se sentaban en las almenas. Etienne le contaba batallas, Formigny, los asedios menores, los días en que él era todavía un joven soldado enamorado de la idea de Francia. Le contó, una vez, que su padre había muerto en Agincourt, hacía 38 años, cuando él tenía meses. Le contó que su madre había vendido la mitad de sus tierras para que él pudiera tener una espada decente. Le contó que no luchaba por gloria, ni por el rey, ni siquiera por Dios. Lucho, dijo, una noche, mirando hacia el oeste, para que los campesinos puedan dormir sin oír a los ingleses pateando la puerta. Para que las muchachas como tú puedan coser estandartes feos sin que nadie las queme la aldea. Eso es todo. No es muy heroico. Marinette tragó saliva. Es lo más heroico que he oído en mi vida, dijo, con voz baja. Y lo creía. Había vivido 63 años. Había visto reyes. Había visto curas. Había visto monjes que se decían santos y nobles que se decían justos. En todos ellos había olido siempre la misma mezcla. Ambición, miedo, vanidad, una pizca de fe. Etienne olía distinto. Etienne olía a un hombre que de verdad creía lo que decía. Era lo más humano que había visto en décadas. Y, por primera vez desde que su madre había muerto, Marinette se preguntó si su promesa de proteger a los humanos no había sido, todo este tiempo, una manera muy elegante de no tener que mirar a ninguno a los ojos. Etienne empezó a notar. No era un hombre tonto.
Ningún capitán llega vivo a los 25 en aquella guerra siendo tonto. Notó que Marinette nunca comía con los demás. Decía que ya había comido. Decía que no tenía hambre. Decía que su estómago era delicado. Notó que sus manos, frías al principio, no se calentaban nunca. Ni cuando se sentaba al lado del brasero. Ni cuando él, un día, atrevidamente, le tomó los dedos para ayudarle a desenredar un ovillo. Notó que, cuando se enfadaba, y se enfadaba a menudo, sobre todo con los mercenarios cuando trataban mal a las aldeanas, sus ojos azules se volvían, durante un instante apenas, de un rojo profundo, como brasas, y luego volvían a ser azules como si nada hubiese pasado. Y notó, sobre todo, lo del arquero. Fue Olivier, un gascón ebrio, fanfarrón, que llevaba semanas mirando a Marinette de una forma que a Etienne no le gustaba nada. Una noche, borracho hasta el tuétano, Olivier la acorraló en el pasillo que daba a la enfermería. Le agarró la muñeca. Le dijo cosas. Marinette, para cualquier observador externo, simplemente lo apartó con un empujón. Al día siguiente, Olivier apareció en el patio con el brazo derecho roto en 2 sitios, blanco como un fantasma, sin recordar absolutamente nada de la noche anterior. Lo único que dijo, una y otra vez, fue: sus ojos. Sus ojos eran rojos. ¿Estás borracho?, se rieron sus compañeros. Lo estaba, murmuró Olivier. Pero los vi rojos. Lo juro por mi madre. Etienne lo escuchó desde un rincón. No dijo nada. Pero esa noche, en las almenas, miró a Marinette de un modo distinto. Como un hombre que está empezando a sumar 2 y 2 y se da cuenta, con algo parecido al miedo, de que el resultado no es 4. Marinette lo notó. Por supuesto que lo notó. ¿Quieres preguntarme algo, capitán?, dijo, suavemente, sin mirarle. Etienne tardó en responder. No, contestó al fin. Todavía no. Marinette cerró los ojos. Y, por una vez, deseó que la guerra no terminara. Porque sabía, con esa certeza fría y antigua que le había dado su sangre, que cuando terminara la guerra terminaría también, de alguna manera, lo único humano que había sentido desde hacía décadas. El último asalto inglés llegó como llegan las cosas absurdas, cuando ya nadie las esperaba. Era una madrugada de niebla, gruesa y baja, que olía a río y a hierba húmeda. Una banda de desertores ingleses, mercenarios sin paga, había decidido jugarse la vida por una última pillería antes de cruzar la frontera. Probablemente buscaban grano. O caballos. O simplemente algo que arruinar antes de morir. Marinette estaba en el bosque cuando los olió. Eran 9. Lo supo enseguida, 9 corazones, 9 respiraciones, sudor distinto al de los franceses, y echó a correr de vuelta al castillo, no por la puerta, sino por encima de los árboles, saltando entre ramas con una agilidad que ningún humano habría podido seguir. Llegó a las almenas justo a tiempo de oír el primer grito de el ama. Y de ver, en el patio, a Etienne. Estaba ya en pie, espada en mano, a medio vestir, gritando órdenes con una voz tan firme que parecía imposible que segundos antes hubiera estado durmiendo. Sus hombres, somnolientos, se ordenaron en torno a él como por costumbre. La escaramuza fue corta y sucia. Los ingleses, hambrientos y desesperados, lucharon como animales arrinconados. Los franceses, sorprendidos pero entrenados, los rechazaron en cuestión de minutos. Los ingleses huyeron al bosque dejando 3 cuerpos atrás. Pero, antes de huir, uno de ellos disparó. Una sola flecha. Una flecha desviada por el pánico, mal apuntada, casi inútil. Casi. Marinette la vio venir antes de que Etienne pudiera siquiera oír el silbido. Vio el arco tenso del arquero, en la niebla. Vio la flecha salir. Vio su trayectoria, alta, demasiado alta, descendiendo en el último segundo hacia el patio, hacia el hombro de Etienne, hacia el hueco abierto entre la cota y el cuello, y el tiempo, que normalmente fluye recto, se le partió en 2. En la mitad humana de su mente, gritó. En la mitad vampírica, calculó. Estaba en lo alto de la muralla. Demasiado lejos. Aunque saltara, no llegaría a tiempo. Aunque corriera, los hombres la verían moverse a una velocidad que no podría justificar. Aunque, la flecha se clavó en el hombro de Etienne con un golpe seco. Él se tambaleó. Cayó sobre una rodilla. Soltó la espada. Y Marinette, con un sonido que no era humano, un sonido bajo, ronco, animal, que salió de su propia garganta y la sorprendió a ella misma, saltó desde la muralla. 3 pisos. Aterrizó en cuclillas, sin un solo ruido, en el patio. Los soldados, ocupados en perseguir a los últimos ingleses por la puerta, no la vieron caer. Solo Etienne la vio.
A través del dolor, de la conmoción, de la sangre que ya empezaba a manchar la guerrera, alzó la vista hacia ella. Y la vio aterrizar como un gato. Como algo que no debería poder hacerlo. Marinette se acercó deprisa, 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 cayó de rodillas a su lado, le sostuvo la cabeza con manos que ya no eran torpes, que ya no fingían ser torpes, que se movían con la precisión exacta de un depredador que ha decidido no matar. Quédate conmigo, susurró, en una voz que tampoco era la suya de costurera. Etienne. Mírame. Quédate conmigo. Él intentó hablar. Le salió sangre. Marinette gritó al primer soldado que encontró. Llévalo a la enfermería. Ya. Y nadie, ni siquiera el sargento más viejo, se atrevió a cuestionar a la costurera menuda que de repente daba órdenes como una reina. La flecha estaba envenenada. No con veneno de matar, aquellos ingleses no tenían ya recursos para ese lujo, sino con la mugre acumulada de semanas en bosques sucios, agua estancada y carne podrida. La punta había roto algo dentro del hombro. La fiebre subió antes del mediodía. Para la noche, Etienne deliraba. El cirujano del campamento, un hombre que olía a vino agrio incluso en ayunas, salió de la tienda meneando la cabeza. No verá el alba. Inténtelo otra vez, dijo Marinette, con una voz que no sonaba a la suya. Niña, he visto 100 hombres así. Ya está. Reza, si quieres. Inténtelo. Otra vez. El cirujano la miró. Y, por algún motivo, palideció. Marinette no supo qué le había visto en la cara. Esperaba, temía, que sus ojos hubieran cambiado de color sin darse cuenta. El hombre se persignó, murmuró algo y salió deprisa de la tienda, dejándola sola con Etienne. Sola. Por fin, sola. Marinette se arrodilló junto al jergón. La tienda olía a fiebre, a ungüento de hierbas, a sudor frío. Etienne murmuraba cosas que no tenían sentido, nombres de pueblos, de hombres muertos, una palabra suelta que sonaba a madre y otra que sonaba a Marinette, pero ella no se lo permitiría a sí misma. Le tocó la frente. Ardía. Le tomó la mano. Helada. Y entonces algo dentro de Marinette, algo que llevaba 63 años aprendiendo a callar, se rompió. No fue un grito. Fue un susurro. No puedes morir, dijo, y 2 lágrimas le rodaron por las mejillas. Eran rojas. Por supuesto que eran rojas. Cayeron en el dorso de la mano de Etienne y se quedaron allí, brillantes, como pequeñas joyas obscenas. No puedes morir. No después de hacerme sentir, se le rompió la voz, viva de verdad. Sabía lo que iba a hacer antes de decidirlo. Sabía que era una traición a su padre, a su madre, a su promesa. Pero también sabía, con esa parte de ella que olía a horno y a canela, que Sabine, con sus últimas fuerzas, le había pedido vivir. Y vivir, de verdad, no era solo respirar. Vivir era esto. Esto absurdo. Este miedo. Este capitán moribundo. Esta noche. Marinette se mordió la muñeca. Despacio. Con cuidado. Sintió el sabor metálico de su propia sangre, más densa que la humana, casi negra a la luz de la vela, y dejó que cayeran sobre los labios entreabiertos de Etienne. 1 gota. 2. 3. Apartó la muñeca antes de que fueran demasiadas. No quería convertirlo. No iba a hacerle eso. No quería arrastrarlo a su mundo. Solo quería que viviera. Solo eso. Por un momento horrible, no pasó nada. Y luego, muy despacio, la fiebre empezó a bajar. La piel de Etienne dejó de arder. Su respiración se calmó. La herida del hombro, todavía abierta bajo el vendaje, dejó de sangrar como si alguien hubiera cerrado un grifo. Marinette, con las manos temblando, le acarició la cara. Vive, susurró. Vive, por favor. Aunque me odies después. Vive. Pasó así casi 1 hora. Y, con el primer hilo de luz gris del amanecer filtrándose entre las costuras de la tienda, Etienne abrió los ojos. La miró. Marinette supo, en el mismo instante en que sus ojos se enfocaron, que él lo recordaba todo. La caída desde la muralla, la voz que no era la suya, las manos demasiado rápidas. Y, ahora, el sabor extraño en la boca, el dolor que se retiraba demasiado pronto, la cara de la muchacha menuda inclinada sobre él con 2 lágrimas rojas todavía en las mejillas. ¿Qué? Su voz era ronca, ínfima. ¿Qué eres? Marinette se echó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Por primera vez en siglos, sintió miedo. Verdadero miedo. No del tipo que se siente ante una espada o ante un cura con una cruz. Sino del tipo profundo, paralizante, humillante. El miedo de no ser querida. Un monstruo, dijo, en un susurro. Mitad humana. Mitad, otra cosa.
Mi padre era un vampiro. Mi madre, era como tú. Tengo 63 años. No envejezco. Bebo, trago saliva, bebo sangre cuando tengo hambre. Aunque intento que no sea humana. Aunque no siempre, cerró los ojos. Perdóname. 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 Esperó. Esperó la espada. Esperó el grito. Esperó la palabra. Bruja demonio. Diablo esperó el reflejo del cura saliendo de él, el soldado de Carlos VII, el hijo del caballero muerto en Agincourt. Esperó que la denunciara. Esperó que la matara, si podía. Esperó, sobre todo, que la mirara con asco. Etienne hizo otra cosa. Levantó, despacio, la mano herida. Le tembló el brazo entero del esfuerzo. Y le tocó la mejilla. Sus dedos, cálidos, humanos, llenos de sangre que latía, pasaron por la piel demasiado fría de Marinette y le limpiaron una de las lágrimas rojas. No eres un monstruo, dijo, con un hilo de voz. Etienne, tragó saliva, dolorido, llevo 3 años en esta guerra. He visto cosas. He hecho cosas. Y los monstruos, Marinette, los monstruos no se cortan la muñeca por un capitán al que apenas conocen. Marinette no podía respirar. Aunque ella, casi nunca, necesitaba. Eres la única luz honesta, siguió él, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme, que he visto en esta maldita guerra. Si tu sangre me ha salvado, la miró, entonces no me importa de dónde venga. Marinette se inclinó sobre él. No supo quién acercó primero la cara. Solo supo que, cuando se besaron, sabía a sangre y a sal, a fiebre y a alivio, a pan recién hecho y a pólvora vieja, a todo lo que era humano y a todo lo que no lo era. Marinette, que llevaba 63 años creyendo que su corazón era una formalidad, sintió cómo le latía. Una vez. Otra vez. Otra. No por hambre. Por amor. Y, por primera vez desde aquella noche en el bosque de Fontainebleau, no se preguntó cuál de sus dos mitades había ganado. Habían ganado las dos. Lo que vino después fue un milagro pequeño y triste. Etienne se recuperó deprisa. Demasiado deprisa, en realidad, para los estándares del cirujano, que se persignó 2 veces y no quiso volver a tocarle. Pero la guerra aún coleaba lo justo como para que nadie tuviera tiempo de hacer demasiadas preguntas. En agosto, los franceses sellaron el sur. En septiembre, los ingleses negociaban en Burdeos. En octubre, todo habría terminado. Mientras tanto, en aquel castillo medio en ruinas, 2 personas vivían un verano que no les pertenecía. Etienne y Marinette se las arreglaban para verse cada noche. A veces en las almenas. A veces en el bosque. A veces en una capilla pequeña, abandonada, junto al río Dordoña, donde la cruz del altar se había caído hacía siglos y nadie había vuelto a levantarla. Allí, Etienne le hacía preguntas que un hombre cuerdo no debería haber querido contestadas, y Marinette, por primera vez en su vida, contestaba. Le contó lo del bosque de Fontainebleau. Le contó cómo era su padre, Vladimir, el panadero nocturno, el viejo noble rumano, el monstruo que la quería. Le contó lo de su madre, Sabine, y la peste, y la promesa, y el roble. Le contó las lunas llenas. El hambre. Los ciervos. El olor de la sangre de Geraldine bajo la garganta y cómo se obligaba, cada vez, a no hacer nada. Le contó incluso lo de Olivier. Etienne escuchó. Cada vez. Sin interrumpir. Sin santiguarse. Sin apartarse. Una noche, Marinette le preguntó, con miedo. ¿No te asusto? Etienne se rió. Un poquito. Sin alegría. Marinette, llevo 3 años matando hombres. Yo debería asustarte a ti. Tú matas para defender a alguien. Tú no matas a nadie. Podría. Podrías, admitió él, mirándola muy serio. Pero no lo haces. Le tomó la cara con las 2 manos. Eso es lo que cuenta, Monetoile. Marinette se quedó quieta. ¿Cómo me has llamado? Monetoile, Etienne sonrió, casi tímido. Mi estrella. Me lo dijiste tú, ¿recuerdas? Me hablaste de tu madre. De cómo te llamaba. Marinette no contestó. ¿Por qué tenía la garganta cerrada? Porque hacía 46 años que nadie la llamaba así. Porque, por primera vez desde la muerte de Sabine, alguien, un humano, un mortal, un hombre que iba a morir mucho antes que ella, le decía la palabra exacta que la tenía atada al mundo de los vivos. Lloró sobre su hombro. Lloró, esta vez, lágrimas casi normales. Y Etienne, sin saber del todo lo que estaba haciendo, le acarició el pelo y le susurró cosas tontas, pequeñas, humanas, como si fuera una muchacha cualquiera. Para él, en ese momento, lo era. Y ese era, quizá, el mayor milagro de todos. La carta llegó en septiembre.
Sello rojo. Listón dorado. Letra apretada, oficial. Etienne de Montfort, capitán del puesto de Libourne, era llamado a Burdeos a rendir honores al rey Carlos VII tras la victoria definitiva de Castillón. Debía presentarse en la corte en plazo de un mes. Le esperaban un nuevo nombramiento, posiblemente tierras, casi con seguridad un matrimonio ventajoso con alguna heredera menor. Etienne leyó la carta 2 veces, en silencio, sentado en la almena. Y luego se la dio a Marinette. Ella la miró. Las palabras le bailaban un poco delante de los ojos. «Felicidades, capitán», dijo, con una voz que pretendía ser ligera y le salió rota. «Marinette. Es lo que querías. Es lo que merecías. Vas a tener tu paz. Tu casa. Tragó saliva, tu esposa. Marinette. Tendrá ojos azules. Y trenzas que no se le deshagan. Y va a saber coser sin pincharse», se rió, una risa horrible, llena de lágrimas. «Y va a ser muy afortunada, Etienne, muy afortunada, y griega». Marinette Etienne la tomó por los hombros. «Ven conmigo». Ella se quedó muy quieta. «No puedo». «Sí puedes». «No puedo». «Marinette, escúchame, Etienne, no puedo». Su voz salió demasiado fuerte, demasiado rota, y por un instante sus ojos se encendieron en rojo y él no apartó los suyos, solo apretó las manos sobre sus hombros. «La corte está llena de curas. De médicos. De inquisidores. Hay personas que llevan toda la vida buscando a gente como yo para quemarla. ¿Sabes lo que les harían a ti, a tu carrera, a tu nombre, si descubrieran que tienes tragó saliva, a una cosa como yo en tu cama? No eres una cosa. Lo soy para ellos». Etienne abrió la boca. La cerró. Marinette siguió, más bajo. «Y hay algo más». Le tomó la cara. Despacio. Con los dedos fríos. «Tú vas a envejecer, Etienne. Y yo no». Él se quedó callado. «Tú vas a tener 40. 50. 60 años, si Dios quiere». Se le quebró la voz. «Y yo voy a seguir teniendo 18. Y un día, cuando ya no puedas montar a caballo, cuando te tiemblen las manos, cuando te duelan los huesos en invierno, vas a mirarme y vas a odiarme. Y tendrás razón. Yo nunca, lo harás. Aunque no quieras. Es lo que pasa». Etienne cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban húmedos. «Entonces dame lo que puedas», dijo, con una voz que no había usado nunca antes. «Dame lo que tengas. Aunque sean 2 años. Aunque sea 1. Aunque sea solo el resto de este verano». Marinette lo miró. Y en ese momento entendió, con una claridad que casi le dolía, lo que su madre había querido decir aquella noche bajo el roble. «No dejes que nadie te obligue a elegir una sola mitad de ti». La mitad vampírica decía: «Huye. Sé sensata. No lo arrastres a esto. Vete antes de que él tenga que sufrir tu inmortalidad». La mitad humana decía: «Quédate. Aunque sea 1 hora más. Aunque duela después». Marinette eligió a su madre. Marinette eligió a las 2. «Tienes hasta que te llamen del rey», susurró. «Y después te dejaré ir». Etienne la abrazó tan fuerte que ella, por primera vez en 63 años, se permitió sentir que un humano la sostenía. Se despidieron junto al río Dordoña. Era una noche templada. Los grillos cantaban. La luna, esta vez, estaba casi llena, y su luz caía sobre el agua como una promesa que nadie pensaba cumplir. Habían escogido el lugar sin decírselo. Un roble enorme, tan viejo como las guerras que habían cruzado aquellas tierras, con las raíces hundidas casi hasta el río. A Marinette le recordó, sin querer, al roble bajo el que habían enterrado a su madre. Etienne la abrazó por detrás, con el mentón apoyado en su hombro. Olía a cuero, a metal, a hierba mojada. Olía a vivo. «Quiero darte algo», dijo, en voz baja. Sacó del bolsillo un pequeño envoltorio de tela. Marinette lo abrió con dedos torpes. Dentro había un colgante. Una cruz pequeña, de plata vieja, con una flor de lis grabada en el centro. La cadena era humilde. La cruz tenía marcas, pequeños arañazos, como si hubiera vivido cosas. Marinette la sostuvo en la palma de la mano y se sorprendió a sí misma de que la plata no le quemara, porque ella no era un vampiro puro, porque ella era el milagro y la grieta, y, sobre todo, de que el símbolo de un dios que oficialmente debía aborrecerla la hiciera sentir, por un instante, como si su madre la abrazara desde lejos. «Era de mi madre», dijo Etienne. «Y de su madre antes. La flor de lis la grabó mi padre antes de marchar a Gincourt». Tragó saliva. «No es gran cosa. Pero es lo único mío que es mío». Marinette no podía hablar.
Guárdala, siguió él. Cuando esta guerra termine de verdad, cuando me deje ir, cuando vuelva a ser un hombre y no un capitán, búscame. Aunque pase un año. Aunque pasen 5. Te esperaré. Te lo juro por la cruz que tienes en la mano. Marinette cerró los dedos alrededor del colgante. Lo apretó hasta sentir el filo de la flor de lis contra la palma. Y entonces sonrió. Una sonrisa torcida, llena de lágrimas, casi rota. Etienne, susurró, te esperaré yo a ti. Marinette, no. Escúchame. Le puso las manos en la cara, suavemente, como si fuera de cristal. Tú vas a vivir. Vas a casarte. Vas a tener hijos rubios y ruidosos. Vas a defender campesinos. Vas a envejecer. Vas a morir, Etienne, en una cama, con sábanas limpias, rodeado de gente que te quiera. ¿Me oyes? Tú no me vas a esperar. Te lo prohíbo. Eso te lo prohíbo. Él intentó protestar. ¿Y yo? Siguió ella, con una sonrisa que le rompió a sí misma, yo te esperaré a ti. En cada siglo que venga. En cada guerra. En cada panadería. En cada noche en la que alguien grite en un bosque. Porque el tiempo no me toca, Etienne. Pero tú sí. Tú me has tocado. Me vas a doler dentro de 100 años. Me vas a doler dentro de 500. Y yo voy a llevar esa cruz puesta hasta entonces. Etienne lloró. Marinette nunca había visto a un capitán llorar. Le pareció hermoso. Le pareció humano. Le pareció exactamente la clase de hombre que hubiera querido tener al lado en cada vida que aún no había vivido. Se besaron una última vez bajo el roble, con el colgante apretado entre sus dos manos, mientras el río corría hacia el oeste como si quisiera llevarse aquel verano antes de que pudieran cambiar de opinión. Al alba, Etienne montó en su caballo. No miró atrás. Marinette se lo había pedido. Si miras atrás, no te dejaré ir, le había dicho. Y los dos sabemos que tienes que ir. Cabalgó hacia el este, hacia Burdeos, hacia la corte de Carlos VII, hacia su nuevo nombramiento, hacia la esposa rubia con trenzas perfectas que probablemente nunca llegaría a quererle como Marinette le quería. Marinette se quedó bajo el roble. Apretó el colgante contra el pecho. Y, por primera vez en 63 años, lloró sin un solo motivo vampírico. Lloró como una muchacha. No lo volvió a ver nunca. Se enteró 8 años después. Estaba en una aldea cerca de Lyon, cosiendo, todavía mal, el dobladillo del vestido de la hija de un molinero, cuando un mercader de paso, sin saber a quién hablaba, contó por sobremesa la historia de un capitán llamado Etienne de Montfort que había muerto en una escaramuza menor contra unos bandidos residuales. Una emboscada estúpida. Un villorio quemado al norte de Burdeos. El capitán había caído defendiendo a una familia de campesinos. Una muerte tonta para un héroe pequeño, dijo el mercader, encogiéndose de hombros, y pidió más vino. Marinette no levantó la vista del dobladillo. Sus dedos siguieron cosiendo. Mal, como siempre. Pero siguieron cosiendo. Fue una muerte hermosa, se oyó decir, con una voz tranquila que no parecía la suya. El mercader la miró, sorprendido. ¿Lo conocía la de Moiselle? No, mintió Marinette, suavemente. No lo conocía. Esa noche se fue al bosque. No para cazar. No para patrullar. Solo para estar sola. Se quitó el colgante del cuello, el de la cruz, el de la flor de lis, y lo apretó en el puño hasta que el filo le hizo sangre. Sangre densa. Casi negra. Sangre que se cerraba sola. Miró la luna. Esta vez no estaba llena. Estaba menguante, igual que la primera noche en que Etienne la había visto. Te dije que te esperaría yo a ti, susurró. Y aquí estoy. Idiota. Y, por primera vez en su vida, no le tuvo miedo a su mitad vampírica. Porque la otra mitad, la humana, le dolía mucho más. Se dice, y esto ya es leyenda, no historia, que cerca de Libourne, en las noches de luna menguante de finales de verano, alguna vez los pastores ven a una muchacha menuda paseando junto al río Dordoña. Lleva una capa demasiado grande. Una trenza torcida. Un colgante de plata con una flor de lis grabada. Coser, no cose. Solo camina, despacio, hasta el roble más viejo de la orilla, posa la mano sobre la corteza, y se queda mirando el agua hasta que sale el sol. Algunos dicen que llora. Otros dicen que sonríe. Los más viejos, los que se acuerdan de las viejas historias, dicen que es una santa. O un fantasma. O las dos cosas. Pero hay quien jura, los que se atreven a acercarse, que la muchacha tiene los ojos rojos cuando los humanos no la miran, y azules cuando sí.
Y que, si alguien se le acerca con miedo, se aparta despacio, sin hacer ruido, como si tuviera mucha práctica en no asustar. Como si llevara siglos prometiendo, una y otra vez, no hacer daño. Como si una mujer humana, una panadera china enterrada bajo otro roble, en otro bosque, en otro siglo, la siguiera mirando desde algún sitio. Y como si un capitán rubio, muerto en 1461 defendiendo una aldea sin nombre, todavía la estuviera esperando, aunque ella le hubiese prohibido hacerlo. Fin del capítulo 2.